Pues vayamos con la siguiente teoría, que esta teoría es muy popular en Latinoamérica, creo que más Centroamérica y México, por la Biblia Estudio Scofield. La teoría de la brecha, y hay un predicador, no lo quiero nombrar, muy popular que está empujando mucho esta teoría, agregando una raza preadámica en ese tiempo, etcétera, enseñando dogmáticamente cosas que no están en el texto de ninguna forma. La teoría de la brecha, echemos un vistazo a la forma más común de explicar esta teoría o adoptar esta teoría. Vemos los primeros dos versículos de Génesis 1 otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el argumento va así: Dios es un Dios de orden. Eso dicen, ¿verdad? Pero realmente eso otra vez es agregar a la Biblia. No lo dice así el apóstol Pablo: Dios es un Dios de orden. Sin embargo, podemos al menos deducir eso, ¿no? Dios es un Dios de orden, así que ¿cómo puede haber desorden en su creación y algo vacío? Debe haber algo pasado entre los dos primeros versículos, una brecha, una laguna, una paréntesis de tiempo muy largo. Así que esa teoría se forma así: en el principio creó los cielos y la tierra, y luego hubo un planeta. Es donde muchos tratan de explicar la estratificación geológica, una raza preadámica de seres como nosotros quizás, y luego la caída de Satanás, y cuando cayó Satanás hubo un caos aquí en planeta Tierra. Y luego Dios destruyó, quizás hubo un diluvio, no de Noé, sino aquí también, y Dios destruyó la tierra, empezó de nuevo. Y entonces el versículo 2 es ya después de todo un siglo, no de 100 años, sino una era de tiempo, de una existencia, y ahora Dios va a reintentarlo. Ahora en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas, como tinieblas, como cosas diabólicas y de pecado, estaban sobre la faz del abismo. Esto es, yo creo, una enorme violación al texto de la palabra de Dios en la manera que debemos interpretar la palabra. Eso también conlleva mucho sensacionalismo. Vayamos al texto entonces. ¿Qué es lo que dice? La palabra es aquí desordenada y vacía. Tenemos que ver en su contexto, pero también es tohu wabohu, como pueden ver aquí. Y en este contexto tiene una connotación más de falta de orden, no un desorden. Cuando yo entro en el cuarto de uno de mis niños, digo: mira este desorden. Usualmente en el español, desorden es porque hubo orden y lo desordenaste. Sin embargo, una falta de orden, todavía no hay orden, no quiere decir que hubo orden antes, sino por lo que parece, Dios creó los cielos y la tierra, pero aún no, es como, y los voy a mostrar en el resto de Génesis 1, porque digo eso. Por lo que parece, está hablando de cómo algo parecido cuando pones los ingredientes de un pastel, una torta, por decir, sobre la mesa, y no los has juntado en su orden todavía. Y vacía, pues yo creo que vacía quiere decir que no tenía los espacios, porque tenemos los cielos aquí ya creados en el versículo 1, no estaban llenos de galaxias, miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas en cada galaxia, y el mar no tenía vida, la atmósfera no tenía aves, la tierra no tenía animales, y las tinieblas, no podemos dejar eso, es parte del contexto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esos no pueden ser tinieblas espirituales, porque la manera que Dios responde a las tinieblas es que crea una luz. Una pregunta: ¿una luz visible es la respuesta a tinieblas espirituales? Por supuesto que no, tiene que ir con el contexto. Entonces tienes sin forma, vacía y sin luz todavía. Y luego otra vez sin forma, vacía y sin luz. Y si vemos el resto del contexto de Génesis 1, luego Dios dice: sea la luz, y hubo luz, y fue tarde y mañana. ¿Cómo puede una luz sobre la tierra
que se para tarde mañana ser la respuesta de tinieblas espirituales. Eso es la falacia de equivocación, de estás tomando un sinónimo de una palabra a que no concuerda con el contexto. Y acuérdate, okay, Dios hace luz y luego Dios forma los mares, él forma tierra seca, forma la atmósfera y luego Dios llena los espacios de miles de millones de galaxias, que cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Y luego día 5, Dios llena los mares de animales marinos. Día 5, Dios llena los cielos o la atmósfera, esa parte de los cielos, de aves. Día 6, Dios llena la tierra de animales terrestres. Así que eso es lo que más concuerda con el contexto. Ahora, varios han ido a Ezequiel para tratar de comprobar una brecha. Ezequiel 28:16 con un paralelismo entre el rey de Tiro con lo que parece Satanás aquí. Y mira lo que dice: a causa de a la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Ahora, muchos dicen que esto debe ser la caída de Satanás. Eso está bajo debate, eso sería para otra clase. Sin embargo, el usar eso para decir, ya ves, la caída de Satanás en una brecha entre Génesis 1 y 1:2, ¿cómo? Pero realmente, otra vez, no debemos sacar un versículo de su contexto, porque si volvamos al contexto, se echa a perder completamente esta idea que Satanás fue arrojado a la tierra entre Génesis 1:1 y 1:2. Y el contexto, solamente vayamos unos 3 versículos antes. Mira lo que dice el versículo 13, antes que fue arrojado Satanás, si es que está hablando de la caída de Satanás, si es que sí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y luego de todas las piedras, ¿no? Así que, ¿cómo puede Satanás, si esto está hablando del Edén, el huerto de Edén aquí, si es que sí, como dicen, entonces si tienen razón, entonces ¿cómo pudo Satanás caer después que fue creado el Edén, si él cayó entre los primeros 2 días del Génesis? Porque ¿cuándo fue creado el Edén? ¿Cuándo plantó Dios el Edén? ¿Qué día de la creación? Según Génesis 2, el Edén Dios plantó en el 6º día de la creación. Ahora, si no me siguieron ese argumento, mira esto. Ok, aquí están esas teorías para interpretar a Génesis 1 de una manera no literal. Entonces, la teoría de la brecha tiene la caída de Satanás aquí, y muchos usan Ezequiel. Pero si vas al contexto, dice que cuando Dios plantó el huerto del Edén en el 6º día, este querubín protector, o Satanás, lo que dicen, él fue perfecto en todos sus caminos y él fue el protector del Edén, o ministraba en el Edén. Entonces, ¿cómo puede ser después de la creación o que Dios plantó Edén? ¿Cómo puede ser perfecto en sus caminos si él cayó en una brecha entre los primeros 2 días? ¿Ustedes pueden ver eso? El orden está equivocado aquí. No, ahora, yo no estoy seguro exactamente que Ezequiel está hablando de Satanás ahí, pero si es que está hablando de Satanás, eso destruye el argumento de usar a Ezequiel para una teoría de la brecha. Voy a volver a ese momento, solo quiero mencionar rápidamente una tendencia que está creciendo, que es evolución teísta, que uno dice que Dios manejó el proceso de evolución en Génesis 1. Así que ellos sí creen en el Big Bang, y luego, a través de lo como les he enseñado, miles de millones de años de la supervivencia más apto, en la supervivencia más apto de violencia, muerte, sufrimiento, dolor, cáncer, artritis, etcétera, matanza. Y luego Dios se formaron las distintas supuestas razas de las personas. Y luego Dios dijo, bueno, en gran manera después de eso. Así que muchos de ellos ni siquiera creen que hubo un Adán literal.
y eso es bastante problemático. Pero antes de ver todo eso, mira lo que dice la Biblia. Sigue este argumento conmigo. Que Dios creó el hombre del polvo de la tierra, no de otro animal, y sopló aliento de vida en sus narices y se volvió un nefesh kaya, un ser o alma viviente, dependiendo de la traducción que usas. Pero, ahora bien, este es un poco complejo, pero voy a tratar de ser un poco lento ahora para que sigamos este argumento. Un hombre, el ser nefesh kaya, no es lo que le hace la imagen de Dios. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque también hay animales. Los animales son hechos nefesh kaya también, según Génesis 2. Así que 1 y 2, perdón. Así que nosotros, y también Génesis 9, nosotros podemos ver que Dios hace el hombre polvo de la tierra, sopla aliento de vida en sus narices y se vuelven nefesh kaya. Pero también los animales son nefesh kaya. Así que nefesh kaya, ser viviente o alma viviente, ser viviente, no tiene que ver con la imagen de Dios. ¿Ok? Porque también los animales son nefesh kaya, según el texto. Pero si el hombre evolucionó de otro animal, entonces ya tuvo un nefesh, ya fue un nefesh kaya, porque los animales también son nefesh kaya, si el hombre evolucionó de animales. La evolución teísta toma este texto y lo pone al revés, contradice el texto, que Dios tomó un animal, un nefesh kaya, y sopló aliento de vida en sus narices y se volvió hombre. Ustedes pueden ver que esto es una directa contradicción al texto. De hecho, si vas a negar la existencia de Adán, ¿qué vas a hacer con Romanos 5, 14 y 19? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura de él que había de venir. Si Adán es mitológico, entonces Cristo vino para morir por un problema mitológico. Adán es la cabeza federal. Jesús es la nueva cabeza federal de la raza de los salvos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. También 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo, alma, espíritu vivificante. Pero no solo eso, vea la genealogía de Jesús. Lucas 3 conecta a Jesús en la genealogía directa con Adán. ¿Cómo puedes tener una figura mitológica y luego dar su genealogía hasta Jesús? ¿Desde cuándo la genealogía se volvió real? Ustedes pueden ver el gran problema con eso. Si el tatara abuelo, según Jesús, Romanos 9:5, según la carne, vino los patriarcados, de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Romanos 9:5, quien es Dios por los siglos, amén. También hablando de su deidad. ¿Cómo podemos tener un Jesús vera homo o verdaderamente Dios, hombre ahí, también vera Deus, verdaderamente Dios? ¿Cómo puede ser vera homo, verdaderamente hombre, si él viene de un linaje de mitología? Esto es completamente un terrible error. Ahora, yo sé que hay hermanos que están en desacuerdo con esto. Lamentablemente, hasta la fecha, no he visto ningún argumento que use hermenéutica, no exégesis del texto sin agregar una idea de la filosofía naturalista. Así que para mí esto es muy lamentable que varios hermanos quieren cambiar este texto. Pero ahora no solamente ahí está el problema. ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué? Y ahora quiero que respondan a esta pregunta. Mira esto. Vamos a suponer por un momento, solamente por razones de argumentación, vamos a suponer juntos que sí hubo millones de años en Génesis 1.
Vamos a suponer, ¿ok? Ahora, ¿cómo vas a responder eso? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿No sabes lo que acabas de hacer? Acabas de colocar la muerte como parte de la creación, bueno, en gran manera de Dios, y no como resultado de la caída. Porque si hay millones de años de fosilización de capas sedimentarias de rocas que llevan fósiles, entonces hay muerte y todo lo que están en esas capas es producto de la creación de Dios, no de la caída del hombre, porque acabas de colocar todo ese tiempo en Génesis 1. También tuve un debate en Colombia hace 3 años con un hermano en la fe, un debate amistoso y no fue público, sino fue en un lugar de donde vienen donas en Bogotá. Y lo pusimos en vivo en Face, pero a este hermano le dije, mira, somos hermanos en Cristo, no quiero ser malo, pero dime algo. Y fíjense muy bien en esta pregunta que les voy a hacer. Y los que sí colocan a millones de años en Génesis 1, yo les quiero animar con lo que les voy a preguntar en este momento. Le hice esta pregunta y piensa muy bien cómo lo vas a responder. Háblame del diluvio. Y yo pensé que íbamos a estar en Génesis 1 y 2. ¿No? Háblame del diluvio. ¿El diluvio cubrió planeta Tierra? ¿Y sabe lo que me dijo él? No. Fue una inundación local. Y le pregunto, entonces, el arco iris, ¿qué fue eso? Que Dios jamás va a destruir la tierra otra vez de esa manera, con agua. Ha habido desde entonces muchas inundaciones locales, así que estás diciendo que Dios mintió cada vez que vemos una inundación local en las noticias. También, y vamos a entrar en eso más mañana, pero ¿por qué fui a hablar del diluvio si vamos a hablar de cómo se interpreta Génesis 1 y 2? Por esta razón. Los teólogos que interpretan a Génesis 1 y Génesis 2 como poesía, lee lo que ellos escriben del diluvio. Yo no conozco a uno que cree en el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos se sienten obligados por las teorías naturalistas en la geología de la estratificación. Ellos se sienten obligados a encajar la formación de la columna geológica de millones de años en Génesis 1. Pero entonces, si toda la estratificación, la columna geológica se formó en Génesis 1 a través de millones de años, les tengo una pregunta. ¿Dónde está la evidencia geológica para el diluvio? ¿Y sabes dónde está la evidencia geológica para el diluvio? No existe. Si es que esas capas se asentaron a través de millones de años. Entonces, ¿dónde está el diluvio en el registro fósil? No está. Pero si esas capas de roca se asentaron durante el diluvio, eso es gran evidencia para el diluvio. Así que o creemos en el diluvio y la columna geológica es formada por el diluvio, o la columna geológica es por millones de años y estamos obligados a negar el diluvio. Así que considera el diluvio. ¿Crees en el diluvio? Si es que crees en millones de años en Génesis 1, y crees en un diluvio que cubrió la tierra, la contradicción está en ti. La contradicción ya está en ti al 100%. Así que hay que considerar eso porque no puedes tener ambos. O hubo un diluvio o hubo millones de años de Génesis 1. No podemos tener a ambos. Y ellos lo han reconocido, por eso niegan el diluvio. Si niegas el diluvio, otra vez estás diciendo que Jesús es mentiroso de alguna manera, porque Jesús habló del diluvio como un evento catastrófico universal. También Pedro habla del nivel del alcance universal de todo el diluvio. Pues, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró en el mundo, la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, ¿cuál es la entrada de la muerte a la creación? El pecado en Génesis 3, no en Génesis 1, en fósiles formándose a través de millones de años. Sin embargo, algunos pueden decir, pero eso está solamente hablando de la muerte de los hombres. Pues entonces, ese argumento no nos va a ayudar porque en todas estas teorías, ahora tienes otro problema. Al final de Génesis 1, en otras palabras, vamos a suponer que hubo millones de años de vida de animales, muerte, extinción, etcétera.
Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Y mira lo que dice, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, no del huerto, de la tierra, y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Pues hay un problema con esto. De hecho, el hombre no pudo comer carne hasta después del diluvio. En el pacto con Noé, Dios permite al hombre comer carne. Pues entonces, si estos fósiles se formaron en Génesis 1, considera esto conmigo. Si estos fósiles se formaron a través de millones de años de estratificación durante Génesis 1, si eso es cierto, entonces no solamente tenemos la muerte de animales por millones de años, pero también tenemos carnívoros comiendo otros animales. Podemos ver un gato de dientes sable aquí comiendo a otro aquí y fue fosilizado por algo catastrófico que lo enterró. ¿Cómo puede estar comiendo de otro animal si dice Dios en su palabra cuando creó los animales terrestres en el sexto día, que todos los animales sobre toda la tierra que tienen vida, toda planta verde les será para comer? Y fue así. Así que esto coloca la actividad carnívorosa antes del Génesis 3 y eso pone a Génesis 1 en una contradicción. También en los fósiles tenemos señales de tumores cerebrales, cáncer y artritis. En otras palabras, queremos decir que el cáncer es parte de la creación buena en gran manera de Dios, artritis y tumores cerebrales, porque si todo eso está en Génesis 1, entonces el cáncer es parte de la creación buena de Dios, no es el resultado de la caída. Ustedes pueden ver al final de Génesis 1, si es que vamos a suponer que hubo millones de años de Génesis 1, al final Dios miró hacia atrás a millones de años de sufrimiento, extinción, cáncer, artritis, carnívoros, y él dijo, bueno, en gran manera al ver eso, que toda esta creación de extinción, muerte, cáncer refleja mis atributos de bondad. Eso no puede ser. Oh, y también tenemos en los fósiles también, ¿sabe lo que tenemos? Plantas con espinos. ¿Cómo podemos tener espinos antes del Génesis 3 si después de la caída dice Dios, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo? Es parte de la maldición. Entonces, ¿cómo podemos tener espinos antes de la maldición en parte de la creación original de Dios? Ustedes pueden ver que cuando empezamos a jugar con la palabra, todo pierde la palabra de Dios, su síntesis, todo se pierde, empieza a desconectar y desbloquear. Pues ahora, si me permiten, quiero dar un argumento aquí, porque lo más común que me dice la gente es lo siguiente. Entonces, si es que fueron 6 días literales, entonces, ¿cómo nos han llegado la luz de las estrellas? ¿Y qué de la luz estelar? Déjenles explico. Estas estrellas en su mayoría están a miles, a millones de años luz de nosotros. Esto es una unidad de medida, no de tiempo, tenemos que recordar. En otras palabras, a la velocidad de la luz, que creemos que es la velocidad de la luz. Otra vez, acuérdense, no sabemos la velocidad de la luz, sabemos la velocidad de la luz en un reflejo, ya que da una reflexión. Pero vamos a suponer, creo que fue Einstein, dijo, nunca vamos a poder saber exactamente la velocidad de la luz, pero podemos asumir la velocidad de la luz. Ok, al asumir que la velocidad de luz es su fuente a nosotros, es igual que la velocidad de luz en un reflejo, si vamos a suponer eso, entonces tomaría millones de años para que la luz de las estrellas llegase al planeta Tierra para ver las estrellas. ¿Ustedes entienden ese argumento? Parece muy bueno ese argumento. Sin embargo, el dar ese argumento es extrapolar algo de Hebreos a Génesis que no coincide. Explico esto aquí. Hebreos 1:3, hablando de la creación del universo, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
¿ok? El Hijo sostiene todo el universo, ¿ok? Todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy está sosteniendo eso y la manera que está sosteniendo todo, podemos medir el reflejo de luz, como les dije. Podemos medir, tenemos las leyes de la física, podemos medir cuánta fuerza gravitatoria tiene algo con cierta masa cuando ponemos una báscula. Podemos medir combustión, teoría de combustión, por ejemplo, para tener motores de automóviles y para tener aviones. Podemos medir algunos puntos de la manera que el Hijo sostiene todo con la palabra de su poder, ¿ok? Sin embargo, la manera que sostiene su poder para sostener hoy es otro uso de su poder cuando está creando. No podemos extrapolar de hoy y meterlo en los primeros 6 días de la creación. Déjame explico. Cuando hoy plantamos un árbol, sembramos un árbol en la tierra, digamos de manzana, en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, y Carolina del Norte, donde hay muchas manzanas, árboles de manzanas. Cuando siembras una semilla para que te dé un árbol de manzanas, pues no te quedes ahí esperando, te vas a morir de hambre. Quizás van a ser 3 a 5 años para que ese árbol te da el primer fruto, ¿ok? Así que desde sembrar hasta que el árbol da fruto, hay años de separación. Pero no podemos extrapolar eso de hoy al Génesis 1 a 6, cuando Dios está creando, no está sosteniendo tanto, sino creando. Por ejemplo, Génesis 1 al 11, con las plantas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Pues hay una palabra aquí, ifil, que da a entender que cuando produzca, también es una manera de brotar. En otras palabras, esta palabra en hebreo da a entender que las plantas no aparecieron de la nada, así, sino que brotaron como en lapso de tiempo, una cámara. Nunca han visto en Discovery las plantas hacer como rápido. Esto yo creo que más o menos podemos entender eso de ifil, de brotar de la tierra, como algo muy rápido. Pero ahora las plantas brotan de la tierra para dar fruto en el primer día. No, porque ahora sostiene el universo, no está creando. Pues, por supuesto, porque Dios no, por lo que parece, porque Dios no dejó que la planta creciera de la manera que crece desde el séptimo día hasta hoy, porque esto está 1 o 2 días para que animales van a querer comer de su fruto. Imagínate, Adán, te he creado, animales, te he creado, pero espérate 3 años para comer el primer fruto, porque estamos esperando que produzca a manzanas este árbol, por decir, ¿no? Así que Dios está creando todo en Génesis 1 para cumplir su función desde el primer día. Y Dios vio que era bueno, está cumpliendo su función. Ya están dando frutos los árboles. Pues al tomar eso, vamos a la formación de las estrellas. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan, la palabra sirvan, habla de propósito, de señales para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para, otra vez, habla de propósito con esta preposición, para alumbrar sobre la tierra. Así, ¿qué es la función? Luego, para que alumbren sobre la tierra. Y fue así. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Cuál es la función de las estrellas? Para alumbrar sobre la tierra. No que la luz esté viajando por millones de años para que luego alumbre sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Ya estaban sirviendo su función para alumbrar sobre la tierra y fue así. Pues, entonces, si sabemos que Adán fue creado ya maduro,
porque él está nombrando animales y reconoce a su mujer en el primer día de su creación. Si sabemos que las plantas fueron creadas maduras, ¿por qué no vamos a creer que la luz de las estrellas fueron creadas maduras, ya sirviendo su función, como dice el texto, para alumbrar sobre la tierra? Y fue así. Para tomar procesos de hoy, después de la creación, en la manera que el Hijo sostiene todo con la palabra de su poder, y extrapolar esos procesos y meterlos a Génesis 1, también no coincide con el resto del texto del Génesis 1. Ahora, algunas personas dicen, ¿y qué de la datación por carbono? Déjenles muestro un breve video y luego vamos a empezar a querer llegar a una conclusión a la clase de hoy. Casi cada libro y revista de ciencia enseña que la Tierra tiene millones de años y el principal método para determinar su edad es la datación radiométrica o datación por radioisótopos. Ahora, este es un método absolutamente confiable para medir la edad de las rocas y de la Tierra, ¿verdad? Primero que todo, muchos científicos ahora consideran que la edad de la Tierra es de 4.55 y 4.66 billones de años. Ok, si este método es confiable y preciso, ¿por qué la discrepancia de 50 billones de años? Eso parece mucho. Vamos a entrar en algunos detalles aquí y ver lo que está pasando. Ten en mente que hay todo tipo de términos científicos en este tema, por lo tanto presentaremos una muy sencilla y simplificada versión del proceso. Datación radiométrica es el proceso de estimar la edad de las rocas basado en la tasa de decaimiento de los elementos radioactivos en ellas. Entonces hay ciertos tipos de átomos en la naturaleza que son inestables y decaen espontáneamente en otro tipo de átomos. Por ejemplo, el uranio radioactivamente decae a través de una serie de pasos hasta que llega a ser un elemento estable llamado plomo. El elemento original es llamado el padre y el resultado final es llamado el elemento hijo. La datación por radioisótopos es usada comúnmente para datar rocas ígneas, rocas formadas cuando la roca fundida se enfría y solidifica. El reloj de la datación empieza cuando la roca se enfría. Durante el estado fundido se asume que el calor intenso forza a escapar cualquier elemento hijo gaseoso. Se asumen que una vez que la roca se enfría, no escapan más átomos y que cualquier elemento hijo encontrado en la roca es el resultado del decaimiento radioactivo desde que la roca se formó. La tasa de decaimiento es medida en términos de vida media, que es el tiempo que toma que la mitad de los átomos que quedan en un elemento radioactivo padre decaiga. Por supuesto, esta puede ser medida en un laboratorio, y si se asume que conocemos la tasa de decaimiento, podemos calcular hacia atrás y llegar a la edad de la roca. Pero, ¿y eso es todo? Aquí está lo difícil. Es verdad que podemos medir la tasa de decaimiento usando la ciencia observacional, pero hay otro tipo de ciencia que es necesaria para calcular con precisión la edad de las rocas y es la llamada ciencia histórica. La ciencia histórica trata de las cosas en el pasado, por lo tanto, no podemos repetirlo ni probarlo. Los métodos de datación requieren ambos tipos de ciencia, porque para obtener la edad precisa de las rocas deberíamos saber de manera precisa ambas cosas, la tasa de decaimiento y las condiciones iniciales de la muestra de roca, ¿verdad? Puesto que la datación por radioisótopos usa ambos tipos de ciencia, no podemos medir directamente la edad de las rocas. Hay suposiciones involucradas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué condiciones iniciales tenía la muestra de roca? ¿Cómo sabemos que la cantidad de elementos padre e hijo actuales en esa muestra no han sido alterados por otros procesos en el pasado? ¿Cómo puede alguien saber que la tasa de decaimiento ha permanecido constante desde que la roca se formó? La respuesta es, ellos no saben. Simplifiquémoslo y hablemos de un típico reloj de arena. Digamos que estás caminando en una habitación y ves un reloj de arena con arena arriba y arena abajo, y algo de arena cayendo de arriba a abajo. Bien, la ciencia observacional nos permitiría ver y medir la arena, y entonces calcular cuánto tiempo el reloj de arena ha estado funcionando, ¿verdad? Podemos hacer nuestras mediciones de arena y entonces calcular cuándo el reloj de arena fue volteado, ¿verdad? Bien, estos cálculos pueden ser errados porque podemos haber fallado en considerar algunas grandes suposiciones, como ¿había algo de arena abajo cuando el reloj de arena fue volteado? ¿Ha sido añadida o removida algo de arena en el reloj de arena? ¿Ha estado cayendo la arena siempre a una tasa constante? Puesto que no pudimos observar las condiciones iniciales cuando el reloj de arena inició y no hemos estado viendo la arena todo el tiempo desde entonces, tenemos que hacer suposiciones. Todas estas tres suposiciones pueden afectar nuestros cálculos del tiempo. Ahora, por supuesto, hay más que entender sobre todo esto, pero he dicho suficiente.
Pues hay mucho más que podríamos decir de eso, pero otra vez, solo me queda una noche más, 2 horas más, y no quiero quedarme atrapado ahí, pero por eso deben conseguir los libros escritos por geólogos con PhD en geología que refuten, dicen esos métodos siempre se han demostrado ser equivocados. Cuando hablamos mañana del diluvio, van a ver mucho más preciso porque tenemos rocas que se han formado desde el 1986 que datan de tener 2 millones de años desde que se formaron. Y yo tenía 7 años en 1986, así que yo no tengo 2 millones de años. Pero vamos a ver otra cosa también del texto. Fíjense muy bien lo que dice Jesús en Marcos 10, 5 al 6. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hablaron de divorcios, ¿se acuerdan? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Escúcheme muy bien esto. Ahora inserte cualquier teoría de millones de años en Génesis 1 aquí y tuviéramos que concluir que Jesús no supo interpretar Génesis 1, aunque todo fue creado a través de él y para él, y él obra como la palabra activa de Dios, siendo Dios en la creación. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque si todas las teorías de millones de años separan, escúcheme muy bien esto, todas las teorías del marco, como están los comentarios del día 1 y el día 3, el día 4, el día 5, el día 3 y el día 6, es un marco del lado y que podemos encajar millones de años. Todas las teorías de millones de años separan el principio de la creación del varón y la hembra por millones de años. Y luego el varón y la hembra que los hizo Dios los separa de Cristo por solo 4,000 años. Así que, ¿cómo puede Jesús mirar hacia atrás en el túnel del tiempo y decir, desde el principio de la creación, varón y hembra los creó? Si varón y hembra apenas son de 4,000 años antes de Cristo y el principio de la creación está a miles de millones de años antes del varón y la hembra. ¿Ustedes están viendo? Jesús está citando Génesis 1 y 2 aquí en este texto. Y Jesús está interpretando esto como días literales y no está permitiendo separar el principio de la creación y Adán y Eva por millones de años. Es imposible. Cristo aquí tuviera que tomar una clase en un seminario un poco más liberal para poder interpretar su propia palabra aquí. Así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Así que quiero terminar hoy con unas exhortaciones de hermanos a los cuales admiro por su amor hacia la palabra de Dios. Otra vez, estos hermanos, no son autoridad. La autoridad es la palabra de Dios, pero debemos aprender de otros maestros y tomar sus consejos. Tim Challies dice, consigo los libros, leo los artículos, veo las noticias. El cristiano parece dispuesto a modernizarse y me doy cuenta nuevamente, yo soy un cristiano anticuado. Yo creo en la Biblia. Creo que es clara y completa, suficiente, verdadera y sin error. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad y requiere toda mi atención y obediencia total. No espero que Dios me hable aparte de ella. Yo leo, Él habla, yo obedezco, por lo menos intento obedecer. Yo creo que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, en él de la nada en 6 días. No 6 años, no 6 fases o 6 millones de años, sino 6 días, 144 horas. Es lo que él dijo, por lo tanto, es lo que él hizo y era bueno en gran manera. También Al Mohler, presidente de Southern Baptist Theological Seminary, en nuestro esfuerzo por ser más fieles a las escrituras y más responsables ante la gran narrativa del evangelio, una comprensión de la creación en términos de días de 24 y una tierra joven conlleva muchas menos complicaciones.
mucho menos problemas teológicos. En realidad es la lectura más directa y sencilla del texto cuando entendemos a Dios diciéndonos cómo llegó a existir el universo y por qué es importante. El universo cuenta la historia de la gloria de Dios, el anciano de los días. John MacArthur, respecto a aquellos que postulan tiempo profundo como hipótesis del marco, teoría de la brecha, día-era, etcétera, todo lo que les he enseñado, él responde a ellos de esta manera. En mi opinión, es un error muy serio porque ataca la autoridad de las escrituras en el punto muy temprano de la Biblia. Emplea una hermenéutica especial para hacer que la Biblia signifique lo contrario de lo que claramente dice. Y en una vez que abres esa puerta, absolutamente nada está a salvo de los asaltos del racionalismo, el escepticismo y la incredulidad. Y luego Miguel Núñez de la Biblia dice, bueno, si nosotros leemos la Biblia, aplicamos a toda la Biblia las reglas de interpretación de manera consistente, esa es la conclusión a la que llegamos, que estos fueron días de 24 horas, literalmente. Para nosotros llegar a otra conclusión, tendríamos que aplicar una hermenéutica y una exégesis un tanto diferente a los primeros capítulos del Génesis que a los capítulos posteriores. Ahora, respondiendo a las evidencias astronómicas para el tiempo profundo, como de estrellas, etcétera, cada vez que se habla de la creación, tenemos que pensar lo que se ha llamado la ciencia de creación, que no es lo mismo que la ciencia que nosotros hacemos hoy. Como les dije, no podemos extrapolar los procesos de hoy y meterlos en Génesis 1. No lo hacemos en ninguna otra parte de Génesis 1 porque lo están haciendo con cosas astronómicas. Y mira, otro autor dijo, Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Por lo tanto, permita que este periodo siga siendo 6 días y no se aventure a idear cualquier comentario donde los 6 días fueron un solo día, porque este autor es más antiguo y acuérdense que algunos en la era patrística quieren decir que fue en un instante. Pero mira cómo termina. Sin embargo, si no puedes entender cómo esto se podría lograr en 6 días, y este es el lema de todo cristiano, mis hermanos, si no entiendes algo que enseña la Biblia enfáticamente de una manera en perspicuidad, conceda al Espíritu Santo el honor de ser más culto que usted. Y esto fue Martín Lutero.